El Seminario Cristiano de la Universidad de California tiene el placer de presentar a ustedes un trabajo realizado por los estudiantes Leonardo Juárez, Carolina Velázquez, Esmeralda Orozco, José Carlos Sosa. Acompáñanos en este viaje para conocer la historia de los cananeos. Durante la Edad Antigua surgieron y se desarrollaron cientos de civilizaciones de gran importancia en todos los continentes, muchas de las cuales generaron productos, instituciones, conocimientos y valores que aún se encuentran presentes en la actualidad. Por eso hoy nos remontamos en el tiempo para ver cómo vivían hace miles de años en Canaán. Canaán en la actualidad corresponde a la Franja de Gaza, al Estado de Israel, Cisjordania, la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y Líbano. Sus límites antiguos comprenderían desde la antigua Gaza al sur hasta la desembocadura del río Orontes al norte, englobando todas las tierras no desérticas del interior, hasta una profundidad de unos 150 kilómetros de la costa del mar Mediterráneo y algunos kilómetros más allá de la ribera oriental del río Jordán. La situación geográfica de Canaán fue siempre sumamente estratégica. Allí coincidían las rutas más importantes del comercio mundial de la época. La flota mercante de los fenicios se hallaba muy activa en el negocio de la púrpura. Las ciudades del interior tenían como patrimonio no solo la agricultura y la ganadería, sino también el comercio. Concurrían allí las caravanas de Asia Menor, Babilonia y Egipto para el intercambio de una gran variedad de productos industriales y agrícolas. A los israelitas recién salidos del desierto, la vida de los cananeos debe haberles parecido en extremo lujosa. Los puertos más importantes de Canaán eran Tiro, Sidón, Berytus, actual Beirut, y Jebal, conocida en griego como Biblos. Estos centros de comercio internacional estaban ubicados en el actual Líbano. La principal fuente de riqueza fue la agricultura de los campos inmediatos a las ciudades, con regadío, como los de Jericó, o secanos bien explotados, como en el caso de Ai. Su posición era estratégica, enclaves frente al Mediterráneo y territorio de paso entre las potencias, Egipto, Asiria, Babilonia, los hititas. Esto propició el comercio como una nueva fuente de riqueza. Canaán fue una cultura formada por numerosas ciudades y reinos. Fue una cultura unificada pues compartían formas de gobierno, lengua hablada y escrita, creencias religiosas con algunas variantes regionales y a lo largo de los tiempos. Los historiadores y arqueólogos han podido construir una idea de lo que fue Canaán y los cananeos a través de estudiar características socioculturales que identifican a los integrantes de este grupo. La política cananea. Los hebreos emergen como una unidad étnica y política distinta a los demás pueblos. Después de un periodo tribal de falta de vertebración política y de luchas por conseguir su asentamiento en el territorio, en contraste con otros ocupantes que se lo disputaban, los hebreos consiguen a partir del siglo X a.C. organizarse en un estado unitario que finalmente queda configurado en dos reinos. Estos juegan su papel en la política del momento, tanto en relación con similares reinos del contorno como con los grandes imperios que denominan la escena internacional Egipto, Asiria, Babilonia. El primero de aquellos dos reinos cae ante los asirios en el año 722, el segundo en el 587 ante los caldeos. Esta fecha es decisiva para la configuración del destino de este grupo étnico, dividiendo su historia en dos etapas bien diferenciadas desde el punto de vista político y religioso, antes y después del exilio o deportación de Babilonia. Mientras los habitantes del reino hebreo septentrional o Samaria fueron dispersados por los asirios por distintas religiones de su imperio y su territorio repoblado con gentes de otras etnias, sellando así su desaparición y asimilación. Los habitantes, una élite reducida del reino del sur, Judea,
fueron deportados y restablecidos en Babilonia misma, en colonias o a lo largo del Éufrates, como se refleja en el libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 1, capítulo 3, verso 15, o Esdras 2, 59 y 8, 17, dejando en su tierra el resto de los habitantes sin conocida repoblación foránea. Se inicia así el periodo del exilio, básicamente de las clases dirigidas, a partir del cual los hebreos carecerán de estado propio, salvo imprecisos y escasos momentos históricos hasta nuestros días. El exilio babilónico supuso la pérdida de la independencia política. El pueblo cananeo era adorador de dioses, tales como el Dagán, Baal y Asera, y eso implicaba una forma de vida repudiada por los hebreos, los cuales por promesa de Dios dada a Abraham era heredad perpetua para él y sus descendientes. Por lo que llegado el momento se procedió a la conquista de esta región. Existen otras denominaciones para referirse a la misma región o partes de ella, si bien asociadas a las mismas entidades geográficas e históricas, tales como Palestina, tierra de Israel, Judá, Fenicia, Aram, Siria, etc. También eran cananeos los fenicios e importantes ciudades que fundaron en el Mediterráneo occidental, como el caso de Cartago. La Biblia cristiana, en los evangelios de Mateo y Marcos, destaca a Simón el cananeo, refiriéndose al apóstol Simón, también conocido como el Celote, uno de los 12 discípulos directos de Jesucristo. El panteón cananeo estaba presidido por el dios, él también denominado Elohim en hebreo, dios decano de los nómadas y por ende con funciones eminentemente éticas y sociales. Es descrito como tolerante y benigno. Recibe los títulos de Padre de los dioses, Padre de los hombres, Creador de las criaturas, amable, misericordioso y toro. El culto al dios era propio de los pueblos cananeos en el siglo XXI a.C. Luego se difundiría entre asirios y babilonios. Era la entidad principal, el rey creador de todas las cosas, el juez que dictaba lo que debía hacer tanto los hombres como los dioses. Dadas esas características para algunos, él era el apelativo que se designaba por antonomasia a Dagón, dios de los cereales. A su vez, era considerado como padre de Baal. La representación de Baal era también un toro joven, becerro. En Ugarit, el templo de Dagán y el de Baal estaban juntos. Baal era una designación general que pasó a constituir la dominación de Adad, el dios de las lluvias, convertido en el dueño o señor por antonomasia, en una sociedad agrícola que vivía pendiente de las lluvias para lograr las cosechas. En las tablas de Ugarit figura también como el esposo de la diosa Asera, la madre de todos los dioses, la esposa celestial. Las cartas de Tel el Amarna, aproximadamente 1480 a 1450 a.C., han aportado los nombres cananeos de Yamir, Dagón y Dagán, Takala, gobernantes de Ascalón, lo cual da testimonio de la antigüedad, el culto a Dagán entre los habitantes de Canaán. Introducida en Egipto en época de los Hicsos, los antiguos hebreos habían vivido en Egipto bajo la influencia del culto a él. Difundido por los Hicsos, estos dioses impregnaban la vida del pueblo. Según Ezequiel 2:8, una vez en su tierra prometida, los hebreos quedaron rodeados de los pueblos que adoraban al mismo Dios y a su hijo Baal. Los líderes hebreos justificaban sus guerras de aniquilamiento contra los pueblos vecinos como el único medio para desechar el culto pagano a los Baales, para servir al Dios único, Yahvé, que les permitiría vivir en ámbito de justicia, verdad, rectitud, compasión, conceptos de los hebreos aplicaban a sí mismos. Mientras afirmaban que los pueblos cananeos eran merecedores acostumbrados al engaño para conseguir riquezas. Por eso afirmaban que Israel debía aniquilar a los demás pueblos vecinos. Los cananeos fueron muy versátiles
Esta etnia semita que habitaba mayormente en las tierras de Canaán dieron origen a multitud de pueblos diferentes, como los acadios, arameos, los hebreos, los árabes y los fenicios. La situación geográfica de Canaán fue siempre sumamente estratégica. Ahí coincidían las rutas más importantes del comercio mundial de la época. La flota mercante de los fenicios se hallaba muy activa en el negocio de la púrpura. Las ciudades del interior tenían como patrimonio no solo la agricultura y la ganadería, sino también el comercio. Concurrían ahí las caravanas de Asia Menor, Babilonia y Egipto para el intercambio de una gran variedad de productos industriales y agrícolas. Una de las características con las que más éxito tuvieron y por las que han pasado a la historia fue la creación del alfabeto. Anteriormente el método de escritura que se utilizaba era el método ideográfico. Esto quiere decir que se utilizaban símbolos o dibujos para representar ideas. Pero para ellos este método de escritura era poco práctico. Entonces decidieron inventar un sistema que consistía en la utilización de símbolos que se correspondían con sonidos, lo cual les facilitaba muchísimo los negocios, sobre todo porque gracias a este sistema los pueblos de otras lenguas podían utilizar el mismo alfabeto para poner por escrito sus idiomas. A partir de este primer alfabeto surgieron otros dos, el griego y el arameo.